les decía, bueno, ánimo, vamos, todos a vender, tenemos que salir a colocar los productos, pero su carga emocional me cargaba mucho a mí, ¿no? Porque era motivar a un equipo de personas que salían todos los días a luchar contra la vida. En un país donde no había gasolina, donde no habían cauchos, donde no había aceite, donde probablemente no tenían donde dejar a los niños en el colegio porque los profesores no iban a dictar las clases, donde de pronto no tenían para la comida. Entonces, es entrar, mira lo importante que es cuando tú actúas con el corazón y con el amor, ponerse un poquito en los zapatos de los demás. Y yo decía, ¿qué tantas palabras le puedo decir a una persona que se levanta en esa situación? ¿Cómo puedo desconocer su realidad? Eso que la gente dice, es que usted de puertas para adentro en su empresa es una y cuando usted sale es otra. Eso es mentira. Hola, soy Nicolás Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Margaret, muy bienvenida a Innovadora sin Filtro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Gracias por participar, por tu voluntad, tu disponibilidad en compartir con nosotros tu historia. Para que conocerte un poquito mejor, he preparado una pequeña introducción que voy a leer ahora. Entonces, a veces pensamos que para emprender con impacto hay que ser un mártir, pero tú tienes una filosofía distinta. Dices que no has sacrificado nada, solo has aprendido a vivir diferente. Eres Margaret Gutiérrez, ingeniera financiera con una visión única colombo-venezolana. Esa doble perspectiva te permitió ver lo que la banca tradicional ignoraba, que la población migrante y no bancarizada no es un riesgo, sino un motor económico en potencia. Fundaste Avance, no sé si lo digo bien, Avance o Avance. Avance. Y has logrado algo histórico, crear la primera fintech en LATAM que integra exitosamente la tecnología, las finanzas y el sector humanitario. Tu trabajo ha sido validado por gigantes como el World Food Program de las Naciones Unidas y el Laboratorio de Inclusión de la CAF. Tu visión es clara: innovación con rostro humano. Para ti la tecnología no es el fin, es solo el puente para devolverle a la dignidad financiera a millones de personas, demostrando que la rentabilidad y el impacto social no están peleados. Pero el camino no ha sido lineal. Dejaste la comodidad de ser socia en una empresa estable para abrazar lo que llamas una labor heroica, emprender sincronizando mente, cuerpo y alma. Hoy no quiero tanto que hablamos solo de fintech o de tarjetas de débito. Quiero que nos cuentes cómo se convence el sistema financiero de apostar por los invisibles, cómo se lidera una startup cuando pasa por los baches de falta de recursos, de cómo se gestiona una fintech cuando hay incertidumbre personal y de esta confianza inquebrantable donde entiendes que tú ejecutas, pero como tú dices, el resultado final no siempre está en tus manos. Margaret, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Es verdaderamente un placer Nicolás, tenerte aquí. muchísimas gracias por la invitación, Nicolás. Muchas gracias. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo tú te diste cuenta de esta oportunidad? La banca tradicional suele huirle a la población migrante o no bancarizada por temas de riesgo, compliance. ¿Cuál fue el momento exacto en que tú dijiste, sé que están equivocando, aquí hay no solo podemos ayudar, sino también que hay un negocio viable? Sí, Nicolás, mi condición, pues fui migrante durante 15 años. En el 2016 retorné a Colombia, por tanto soy una colombiana retornada. Y cuando regresé, llegué a abrir una extensión de nuestra empresa venezolana en Colombia. Además, tengo una condición importantísima en el contexto del negocio que manejo y es que yo soy de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Entonces, pues prácticamente me crié entre ese vaivén, entre esa balanza que ha existido toda la vida en las oportunidades que hay de un lado y las oportunidades que hay del otro, y cómo las poblaciones constantemente se van moviendo dependiendo de hacia dónde va esa balanza. Y yo estuve en esa condición. Entonces viví en Venezuela durante 15 años. Llego a Colombia en una condición o en unas oportunidades bastante claras a montar o a crear la consecuencia de la empresa en Venezuela, y me empiezo a dar cuenta que siendo colombiana pues no tenía acceso a productos de crédito, obviamente sí a productos de ahorro con la banca tradicional, pero para la banca tradicional mi condición como retornada era de una niña de 18 años, ¿no? Y se estaba obviando toda esa historia que yo había creado en Venezuela con tanto esfuerzo y con tanta dedicación, que me había llevado en Venezuela, de hecho, a estar en un nivel bastante privilegiado como consecuencia y como resultado del trabajo de muchos años. Y yo me puse a pensar y yo decía, Dios mío, si esto es lo que me pasa a mí, que estoy en una situación socioeconómica, digamos, con algunos privilegios, ¿qué Ujú, quedará para las personas que pasan todos los días esa frontera buscando oportunidades? Y yo entro en la ola de la ujú. migración fuerte que fue durante el año 2015-2016, donde más de 7 millones de venezolanos salen de Venezuela hacia Colombia, hacia diferentes países, unos quedándose en Colombia y otros desplegándose por todos los países del mundo. Ujú. Y yo decía, ¿qué banco los está atendiendo? ¿Cómo está haciendo esa inclusión? ¿Qué está pasando con esta población? Y me empecé a dar cuenta que habían unos baches bastante importantes. En el momento en que empecé a indagar y a investigar, también me di cuenta que habían problemas en regularización. Colombia nunca estuvo tan preparado para recibir olas migratorias tan grandes. Al contrario, nosotros éramos un país que migraba, no que recibía migración. Y eso me puso a reflexionar con poder identificar qué se podía hacer. Claramente, cuando entramos a investigar sobre las fintech, había modelos muy exitosos de inclusión, como el de Monzo en Europa, como el de Ualá en Argentina, que estaban haciendo cosas revolucionarias para poder integrar a un poco más de población en el sistema financiero, sobre todo partiendo de la base de la costoeficiencia y de cómo la tecnología podía llegar hasta ese lugarcito, ese rinconcito donde esa persona se pudiese encontrar. Y quisimos bajo esos modelos empezar a venderle a la banca la oportunidad de poder integrar estas poblaciones. El primer banco que creyó en nosotros fue el Banco Cooperativo Copcentral, vale la pena mencionarlo. Tenía un vicepresidente tecnológico que lastimosamente Nicolás ya partió, ya se fue con el creador, pero era una persona supremamente visionaria que definitivamente reconocía e identificaba en ese momento todas las oportunidades que las fintech, no solamente en la vertical de inclusión financiera, sino en diferentes verticales, podían generar como oportunidad de negocio, sin olvidar que el impacto social no solamente es un tema humanitario. Hay personas que piensan que satanizar diciendo negocio sobre impacto social está mal, y resulta que tú tienes que monetizar haciendo impacto. O sea, las empresas solo y únicamente se sostienen generando monetización. Es imposible no generarlo. Que se hace de una manera costo eficiente, que se hace con un trato distinto, sí. Y esta persona abrió esa ventana, nosotros vendimos la propuesta, entró en ese tiempo USAID a avalar y apoyar financieramente el desarrollo de la regularización de los migrantes en Colombia. Y digamos que todo tuvo una sinergia en el momento preciso, en el momento adecuado, se vio la oportunidad, y ahí fue cuando logramos que la banca nos comprara el proyecto, que Visa nos comprara el proyecto. Nosotros somos Tripari Agent de Visa, y ahí empezamos a trabajar en la formulación y en la estructuración
de productos financieros confiables y seguros que pudiesen llegar a comunidades migrantes y poblaciones vulnerables que de pronto antes no tenían ningún tipo de acceso a servicios financieros. Ujú, Esa fue la forma como arrancamos, como vendimos el proyecto. Nos demoramos 1 año y medio en ese proceso porque tuvimos que esperar a que existiera un perfecto momento en donde la regularización existiera, la ley FinTech estuviera mucho más implementada en Colombia sin baches, sin zonas grises, y que el banco realmente estuviera dispuesto, preparado con sus equipos para generar un modelo de corresponsabilidad digital, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, fue un momento preciso, duramos casi 2 años para salir al mercado, 2 años y medio, en todo ujú. ese programa de estructuración y de responsabilidad con lo que estábamos haciendo, creando bajo modelos responsables Ujú. y confiables. Y allí es donde arranca Avance de esa Claro. manera. Pero tú no empezaste así, no eres una emprendedora que empezó a sus 18 años, 20 años con esta idea. Tuviste una carrera antes, estabas trabajando, tenías Sí, tu empresa sí. antes más estable, antes de quizás empezar en el desarrollo y donde están ahora con Avance. ¿Nos puedes comentar un poco lo que hiciste antes para y entiendo, porque lo que me interesa es, entiendo el contexto casi histórico tuyo, ¿no? De este casi doble identidad que tú tienes de Colombia, de Venezuela, vivías cerca de la frontera, retornaste. am, ¿Cómo? Pero la idea no viene solo de esta experiencia, es que tú ya estabas metida un poco en el sistema financiero, eres ingeniera financiera, ¿no? Entonces, Sí. ¿nos puedes comentar un poco qué pasó para ti antes de Avance, antes de la idea? Nicolás, pues imagínate que yo no tenía nada que ver con el sistema financiero durante muchos años. Me gradué de la universidad, trabajé para un par de bancos en Colombia durante un periodo de tiempo muy corto y en el año 2007 decido migrar hacia Venezuela a emprender con un proyecto que tenía mi mamá en la frontera donde se llevaba arcilla hacia Venezuela. Entonces, yo siempre he sido muy comercial. Y a mí me gustaba el tema del comercio internacional y empecé a llevar productos hacia Venezuela. Y me encontré en el camino con una cantidad de personas que terminamos armando una sociedad en un par de personas más y creamos un grupo empresarial que duró, donde trabajé 15 años. Empezó de la nada, logramos al casi tener 220 empleados con una operación de 4.000 metros cuadrados, transporte propio. Eh, Trabajamos durante muchos años en la consolidación y estructuración de la empresa y lo que hacíamos era que importábamos productos alimenticios para el sector eh, de la industria del alimento en Venezuela, atendiendo plantas procesadoras de alimentos, atendiendo mercados mayoristas, atendiendo diferentes tipos de distribuidores, supermercados, Mm, con productos empaquetados. Y este sentir de la integración, del querer ayudar a las personas, la tengo hace muchos años. Yo hasta ahora es que estoy como rebobinando y como cayendo en cuenta de que yo me acuerdo que cuando empieza la crisis en Venezuela, que la gente no tenía acceso a muchos productos, yo entraba a unas cadenas de supermercados y yo veía que comprarse unos chitos, unas papas de snacks, podía costarle a un venezolano entre $5 y $7. Y yo decía, ¿a qué horas una persona humilde se puede comer una papa frita? ¿Por qué están llegando los productos tan costosos a Venezuela? Y yo me acuerdo que en ese tiempo empecé a trabajar en una labor con la empresa donde empecé a identificar proveedores de diferentes partes del mundo que produjeran productos de buena calidad pero a bajo costo, así las presentaciones fueran más pequeñas, porque yo lo que quería era empezar a ayudar a transformar a que la gente tuviese acceso, a que pudiese de alguna forma comprarse una papita así fuera de 100 mm, gramos, de 150 gramos,
y que la gente pudiese hacerlo, que si un niño, la mamá sale en la tarde a trabajar y el niño se queda en la casa y la mamá le dejaba una moneda, que ese niño con esa moneda pudiera ir a la tienda y decir, bueno, yo me puedo comprar una papita y me la puedo comer, porque ya había un momento en que las cosas estaban tan costosas en Venezuela, Nicolás, que la gente ni siquiera tenía oportunidades de eso. Y esa empresa, duramos 15 años allá. Yo me vengo a Colombia porque empiezo a buscar extensiones afuera en virtud de todo lo que ha vivido Venezuela en los últimos años. Pues era lo mínimo que podía hacer una persona, y todos los amigos empresarios decían, Magret, si tú eres colombiana, ¿por qué no intentas también en Colombia a buscar oportunidades, tal? Y fíjate, Nicolás, siempre me ha tocado en la vida desarrollar oportunidades. Y yo creo que Avance también nace de eso, de buscar oportunidades, de mirar y de identificar cómo poder transformar mi vida, la vida de mi familia y la vida de las personas a las que les sirvo, a las que les brindo algo, ¿no? Eso es básicamente pues como la historia. Claro. ¿Cómo pasas de, aunque ya eras emprendedora de cierta manera, pero después de 15 años con 220 empleados y 4.000 metros cuadrados de espacio, ya no es un startup, es No, una empresa consolidada, hasta, no sí, voy a ser corporativo, pero bastante muchos consolidada, años. con bastante estabilidad y de repente tú decides ya empezar desde cero otra vez. Sí. ¿Cómo fue este momento en particular y cómo lo viviste? Uy, Nicolás, eso fue una experiencia bastante difícil porque yo sentía que la empresa venezolana era como mi hijo, ¿no? Entonces cada vez que, claro, me sentía muy agotada en Venezuela porque ir a trabajar a Venezuela era agotador. O sea, tenía que pasar las trochas, tenía que pasar, muchas veces pasé la trocha, yo conozco la trocha. Pasaban los ríos encima de los hombros de los coteros, de los caleteros, como se dice en Venezuela. Si el río estaba, si la trocha estaba muy complicada, había que pasar por ahí. Y entrar a Venezuela era, yo cuando me iba a viajar, yo decía, me voy para la selva, ¡pum! Y me iba, y eso poco a poco pues me fue cansando, me fue agotando. Y fui mamá, porque pues al principio pues no, todos los años que duré en Venezuela, pues nunca fui mamá, yo fui mamá en el año 2019, y ya cuando entro a la realidad de ser mamá, ya mi responsabilidad con cuidarme, pues se vuelve mucho más importante, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que sí me voy a pasar la trocha? ¿Será que sí me voy a pasar ese río? A aventurarme a un país tan difícil como lo es Venezuela. Y me fui agotando. En el 2020, durante la pandemia, mi esposo empieza con la idea de la fintech y me empieza a vender la idea, pero pues claramente a mí no me interesaba en lo absoluto conocer ningún otro tipo de negocio porque es que llevaba 15 años haciendo lo mismo, me manejaba el mercado con la palma de mi mano y yo decía, ¿cómo otra vez yo voy a aprender de un negocio, voy a emprender nuevamente cuando yo sé qué significa esto? Y ya pues con un estándar de vida ya planificado, yo decía, uff, si estaré yo capaz y ya con muchos años más encima, ¿no? Ujú. Y porque Nicolás, ahí es importante decirlo, no es lo mismo que tú le inviertas a un profesional que está emprendiendo a los 20 años, a otro que está emprendiendo a los 40 y que tiene historias de vida exitosas. Cuando uno vuelve a emprender, uno siente que puede volver a ser exitoso, está casi que seguro que lo puede lograr, porque ya traes una escuela y un bagaje y una cantidad de aprendizajes que te dan eso, ¿no? El estar en la calle levantando algo. Y, y yo duré, había momentos, Nicolás, esto lo tengo que contar, que yo manejaba 40 personas y yo me levantaba todos los días y les decía, bueno, ánimo, vamos, todos a vender, tenemos que salir a colocar los productos, ta, ta.
pero su carga emocional me cargaba mucho a mí, ¿no? Porque era motivar a un equipo de personas que salían todos los días a luchar contra la vida. En un país donde no había gasolina, donde no habían cauchos, donde no había aceite, donde probablemente no tenían donde dejar a los niños en el colegio porque los profesores no iban a dictar las clases, donde de pronto no tenían para la comida. Entonces, es entrar, mira lo importante que es cuando tú actúas con el corazón y con el amor, ponerse un poquito en los zapatos de los demás. Y yo decía, ¿qué tantas palabras le puedo decir a una persona que se levanta en esa situación? ¿Cómo puedo desconocer su realidad? Eso que la gente dice es que usted de puertas para adentro en su empresa es una y cuando usted sale es otra. Eso es mentira. Las personas somos un complemento de muchas cosas y uno no puede desconocer la contextualización de el entorno en el que vive, ¿no? Y lo que está rodeado. Y eso me empezó a cargar tanto, Nicolás, que me hizo tomar la decisión. Y yo siempre digo un dicho, y es que el creador cuando te empieza a incomodar mucho es porque porque para algo te quiere mover. Y bendita sea la incomodidad que te hace mover. Y esa misma incomodidad me empezó a alar a querer probablemente aprender un nuevo negocio y como dicen los venezolanos, echarle bolas a la vida y colocar mi sentido y mi propósito hacia otro lugar, ¿no? Eso fue. Duré me dio, no sé, ¿tú sabes algo de la tusa laboral? Tusa decimos en Colombia, No, tusa, tusa decimos en Colombia cuando te deja el novio o te deja la novia, ¿cómo le dicen allá? a ver, no, no se me viene ahora. Cuando te deja el novio, la novia, tú te quedas triste y eso en Colombia le dicen la tusa. Entonces yo no tuve tusa de novio o novia, sino tusa laboral. Pues duré 2 meses llorando por la empresa, llorando por eso, por ese lugar, por eso que habíamos creado y que te estaba dejando en ese momento para empezar. Y ahí pasé mi tusa y la pude Y aunque lo habías decidido tú habías decidido dejar tu empresa. Yo lo había decidido y yo dije, no, ya no más, no quiero esto, quiero otra cosa, necesito respirar, necesito volver a sentirme con energía. Ya probablemente estaba muy cansada en ese momento y me sentía ya con la necesidad de empezar algo diferente. Mm. Sí, y tú empezaste y después en mi pequeña encuesta que hago antes de estas entrevistas, tú describes como emprender como una labor heroica, ¿no? Y de sincronizar mente, cuerpo y alma. Y hasta en mi formulario pusiste como que habías sufrido burnout, desgaste del famoso crítico interno. Mucho. Ah, ¿cómo pudiste superar esos momentos difíciles de burnout, de desgaste emocional, Mm. del crítico interno, sabiendo que tú ya tenías como casi 20 años de experiencia, no venías de la nada, aprendes a tus 40 años? O sea, ¿cómo? Y todavía sufres un poco lo que la gran mayoría de los emprendedores sufren, ¿no? Aunque estén jóvenes o hasta más grandes. ¿Cómo pudiste superar estos momentos? Mira, hay dos cosas que a mí me ayudan mucho y es una, mi conexión espiritual. Yo soy una mujer creyente en un Dios y la oración es para mí fundamental en todo momento. Ujú. Y lo segundo que me ayuda mucho es mis ejercicios. Yo hace muchos años entreno a las 5 de la mañana. Eso hace parte de mi ritual. Y no es un entrenamiento para tener un cuerpo perfecto, sino es un entrenamiento para sincronizar mi energía, mi contextualización religiosa. Es 15 minutos de oración, caminando, respirando, agradeciendo, aprendiendo a agradecer lo que tengo y no de lo que carezco, ¿no?
en donde me tomo el tiempo de escuchar palabra de Dios por medio de audios. Eso me reconforta el alma. Aprendo muchísimas cosas todos los días. Tengo un pastor evangélico. No soy evangélica, practico el judaísmo. em, Soy judío mesiánica. Pero me gustan mucho los pastores evangélicos, sigo a varios, me gustan mucho y los escucho. Me gustan sus mensajes y ese es el momento donde lo hago. Es a 5 de la mañana. Yo vivo en una ciudad fría y me levanto igual. La gente me dice, ¿tú cómo haces para hacer ejercicio a esa hora? Y es como mi ritual. Y fíjate que vuelvo a la misma conexión, ¿no? Ejercicio, espiritualidad, y lo hago todos los días y eso me ayuda muchísimo a tener una comunicación y a concentrarme en lo que estoy viviendo. He aprendido a vivir el hoy, el presente. Yo antes me preocupaba mucho por el futuro, Nicolás, y uno sufre mucho cuando se preocupa tanto por el futuro. Esa frase de vivir un día a la vez es tan importante, ¿no? Aprender a vivir un día a la vez y agradecer y disfrutar ese día a la vez, sentarme, tomarme un café, disfrutarlo. Hay gente que no disfruta un café y no disfruta montarse en un yate o tener un avión, no disfruta nada, ¿no? Entonces, aprender a disfrutarlo y con ese mensaje, un día a la vez, haciendo ejercicios, estoy en mi presente, me toco las huellas de mis dedos, trayéndome al presente continuamente, respirando, manejo mucho la respiración, la oración. Esas son las cosas que me han ayudado. Yo creo que si no lo hiciera, pues ya estaría como en un manicomio, yo creo. Además de esta práctica espiritual, importante este entrenamiento que haces en las mañanas, tú hablas mucho del tema también del crítico interno, del autosabotaje. ¿Cómo, cómo le caes la voz a este crítico interno? ¿Cómo le caes la voz a estos saboteadores que se vienen, ¿no? Y quizás ya después de su práctica ya no están, pero quizás en el día regresan, ¿no? Entonces, qué estás diciendo? ¿Cuál es tu diálogo interno? Básicamente todo el tiempo estoy pensando en de dónde vengo, ¿no? Yo pienso que cuando tú piensas y reflexionas de dónde vienes y lo que has logrado, eso te ayuda a decir, ya lo he logrado y lo voy a lograr. Em, Siempre cuando tengo esos mensajes, Nicolás, que son muy, muy permanentes, es pensar de dónde vengo y lo que he hecho, ¿no? Ese pensamiento del fortalecer lo que he vivido y lo que he podido superar me hace permanentemente volver a replantear y decir, no, yo sí soy capaz, no, yo sí puedo con esto. Pero, o a veces también, ¿sabes que también sirve mucho, Nicolás, que me ayuda mucho el silencio, ¿no? El tratar de callar un poquito las voces de afuera, porque cuando tú te autosaboteas porque te sientes en una competencia permanente, ¿no? Entonces es como tratar de apagar un poquito esas voces y estar en silencio, en armonía, en tranquilidad, ahí para poder reflexionar un poquito de lo que uno está haciendo y bajar un poquito el nivel. No, no es una competencia, es un camino permanente donde todos tenemos unos procesos totalmente distintos. Eso se parece mucho a la crianza de los hijos. Tú quieres que tus hijos anden en bicicleta todos a los 4 años, todos a los 3 años, y resulta que todos tienen un proceso distinto. Ujú. Como una vez que ya lanzaste Avance, después de estos 2 años, tú mencionaste un momento que un punto clave es esta corresponsabilidad digital, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí me quedé con la duda, hasta me lo apunté aquí para saber lo que significaba esto, porque parece que es un punto bastante importante en tu modelo.
Fíjate, Nicolás, para mí la corresponsabilidad digital es poder, acuérdate que nosotros atendemos poblaciones vulnerables y es muy importante no solamente dar resultado a ese cliente corporativo, sino a ese cliente que nos está recibiendo en un lugar donde probablemente no cree porque no conoce, ¿no? Para mí la corresponsabilidad es poder ofrecerle un producto a una población totalmente ignorante en los temas digitales que realmente les genere confianza, tranquilidad, que les genere respaldo, que sientan de alguna forma que están siendo atendidos por un producto financiero digno que les permite poder generar oportunidades para sus vidas, ¿no? Y que esa corresponsabilidad no solamente está en hacerlo llegar de forma masiva, sino que nosotros hemos entendido que atendemos comunidades y que somos una entidad con impacto social y que por eso es importante entender que aunque nuestros productos tecnológicos están enfocados en trabajar un masivo, también tenemos una responsabilidad puntual de ir transformando territorio por territorio, comunidad por comunidad. Entonces, para mí eso significa corresponsabilidad Corresponsabilidad digital. digital. Buenísimo, gracias, gracias por aclarar esto. Ahora, ¿cómo están en avance? ¿De cuántas personas se están beneficiando ahora? Bueno, Avance tiene diferentes tipos de proyectos. Nosotros trabajamos proyectos en territorio para ONGs y gobiernos. Avance dentro de la billetera digital propia tiene más de 20.000 usuarios, pero tenemos unas billeteras digitales en marcas compartidas que hemos estado trabajando con gobiernos locales y ONGs, donde te puedo decir que hemos sumado 25.000 personas más. Hemos impactado de manera con productos financieros para personas que no tienen condición regular, en los casos de los migrantes, a más de 5.000 personas en Latinoamérica, que hemos estado beneficiando y acompañando en programas de transferencias humanitarias y transferencias monetarias en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los tránsitos migratorios. Por nuestra billetera ya se han transado más de 2.2 millones de dólares en ayudas humanitarias. Del 100% de nuestra población, el 59% somos mujeres. Nos encanta atender a las mujeres, fortalecerlas en sus líneas de emprendimiento, acompañarlos en sus programas de educación financiera y alistamiento financiero, y pues hemos sido seleccionados, fue uno de los reconocimientos más importantes que tuvimos durante el 2025 por el Programa Mundial de Alimentos Global y el gobierno de Luxemburgo como una de las 3 soluciones a nivel mundial que están transformando las entregas de las ayudas humanitarias, generando un cambio, ¿no? En esas entregas y generando oportunidades no solamente para los beneficiarios, sino para mejorar los procesos desde los donantes hasta todos esos procesos de ejecución que realizan las ONGs y los gobiernos en territorio. Entonces, esas son como nuestros más grandes datos, nuestros más grandes números. Claro, tú me estás hablando de 20.000 personas beneficiadas, así directamente por ustedes, más unas cuantas más a través de alianzas con otras organizaciones. Sin embargo, tú me decías al inicio de esta conversación que hay más de 7 millones de venezolanos que emigraron a Colombia. Ah, ¿Cuáles son los retos que están viviendo para poder escalar y atender a mucho más personas? Sí, estos 7 millones de venezolanos no solamente están en Colombia tenemos aproximadamente 3 millones. Ok. El resto se han desplegado en diferentes países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, Argentina, Chile, entre algunos países europeos y centroamericanos. No atendemos solamente migrantes venezolanos, ya atendemos otros migrantes que están moviéndose entre los países de Latinoamérica. Y no atendemos solamente migrantes, también atendemos muchos colombianos en situación de vulnerabilidad,
salvadoreños, ecuatorianos, peruanos. Em, digamos que la escalabilidad se va dando poco a poco, Nicolás. Nosotros no salimos al B2C, nosotros atendemos proyectos y los proyectos se han ido gestando a medida que los programas de inclusión financiera se han vuelto una fortaleza para la operación transversal de la integración de un programa social, ¿no? Si tú estás haciendo una ruta de empleabilidad, necesitas tener inclusión financiera. Si estás haciendo una ruta humanitaria, necesitas tener inclusión financiera. Si estás haciendo una labor de fortalecimiento de emprendimiento, necesitas tener inclusión financiera. Y las organizaciones y los gobiernos pensaban que inclusión financiera era entregar ayudas económicas en cash o ir a generar créditos. Y resulta que la inclusión financiera integral habla no solamente del acceso, sino del uso y de la calidad. Es Mm. el acompañar a las poblaciones en estos proyectos, educando financieramente, alistándolos financieramente, no enfocados tanto en hablar en ahorro, en presupuesto, porque una familia humilde sabe muy bien para qué le alcanzan $20, sino acompañándolos en alfabetización digital, en enseñarlos a cómo utilizar las herramientas financieras para el mejoramiento de su vida, cómo se construye un historial crediticio y cómo se accede a líneas de microcréditos con propósito, manejándolos de manera responsable. Así que nosotros queremos escalar a muchos usuarios, pero como te lo he reiterado varias veces durante la conversación, entendemos perfectamente que hay que ir transformando comunidad por comunidad y nuestro afán no es llegar a millones de personas, sino realmente hacer que nuestro ejercicio sea un ejercicio bien hecho, que esté acompañando programas en territorio de la mano de las ONGs y de los gobiernos, transformando comunidad por comunidad según se vayan presentando las oportunidades. Ok, entonces si el afán no es atender a millones de personas, cuál es la meta? ¿Cuál es la visión? Nosotros, por ejemplo, en temas de expansión, vamos a abrir el próximo mes El Salvador, abrimos el Ok. Ecuador también. El hecho que ganamos el programa con el Programa Mundial de Alimentos, integramos una solución con Visa que se llama Alias Directory, donde estamos generándole toda la trazabilidad de la data del uso, de la entrega de la ayuda humanitaria al donante o a la ONG o al gobierno que se encuentre haciendo la dispersión por medio de tarjetas prepago o débito Visa nuestras. Y la operación empieza entonces a atender 3.000 personas en El Salvador, vamos a atender otras 2.000 personas en el Ecuador. En El Salvador lo vamos a hacer con una ONG con la cual ya firmamos convenio, en el Ecuador también con otra ONG que dispersa ayudas económicas con la cual también ya firmamos convenio. Entonces, por eso no te puedo hablar de millones y millones de personas. Probablemente te puedo decir que en el lapso de unos 3 años podemos estar atendiendo 10 millones de personas, 20 millones de personas, pero nuestros procesos están dados bajo miles de personas. Entonces vamos con 3.000, con 2.000 y esos miles poco a poco irán sumando esos millones que tanto necesitamos que en algún momento se darán. Claro. ¿Y cuáles son tus retos entonces de escalabilidad? Ya estábamos escuchando que estás pasando de Colombia, expandiendo afuera de Colombia a otros países de América Central, pero ¿cuáles son los retos que estás experimentando durante este proceso de escala? Hay varios retos, fíjate, uno de los retos más importantes es que Colombia es uno de los países con mayor desarrollo fintech en la región, ¿no? Entonces estamos llegando a países donde la banca todavía ve a las fintech como un enemigo, no como un amigo. Estamos llegando a lugares donde las cooperativas
no han dejado de alguna forma evolucionar, que la parte tecnológica pueda ampliar y que se pueda trabajar en equipo para llegar a mayor cantidad de personas. Eso en Colombia lo entendimos hace varios años y por eso existen diferentes billeteras digitales amarradas a bancos tradicionales que han ayudado a seguir haciendo programas de inclusión financiera en cuanto a bancarización. Entonces, una de las barreras más importantes que tenemos ahorita, Nicolás, es esa, ¿no? La conexión con el ecosistema y cómo nos toca irnos a abrir camino para que entiendan nuestro modelo y entiendan que podemos ser equipo para llegar a mayor cantidad de personas y no que estamos unos por un lado y otros por el otro. En el caso de nuestra fintech, nosotros somos el preámbulo para que la persona pueda llegar más adelante a la banca tradicional. Nosotros no trabajamos con el propósito de quitarle los clientes, sino de preparar sus clientes para que esa población a los que ellos no estaban llegando ya lleguen con una preparación preestablecida y puedan acceder, por ejemplo, a una línea de crédito hipotecario con ellos, ¿sí? Entonces, Entonces, a ver, pues, perdona, este tema de resistencia que hay en el sector de la banca tradicional que todavía ve a los fintechs como un enemigo, correcto. ¿cómo los convences? No, gracias a Dios tenemos el respaldo de Visa, Nicolás. Eso nos ayuda muchísimo a abrir puertas, a vender el modelo de negocio. Nosotros pertenecemos a un grupo selecto de Visa que se llama Visa Gobiernos y ONGs. Es un departamento de Visa que solo y únicamente trabaja en soluciones tecnológicas enfocadas en ONGs y gobiernos y con ellos llegamos de la mano, presentamos nuestras soluciones y digamos que el banco se siente un poco más tranquilo. Pero una de las barreras es esa, ¿cómo nos conectamos? La segunda barrera, ¿cómo le cambiamos la mentalidad a los directivos de las ONGs y de los gobiernos locales y les decimos que los programas de inclusión financiera pueden ser distintos y que existen fintech que los pueden apoyar? No necesariamente solamente avance. Nosotros trabajamos muy en equipo con otras fintech cuyas verticales son créditos y que son fuertísimos en crédito y estamos todos en conjunto trabajando en sinergias para poder llegar a mayor cantidad de personas e impactar a las comunidades. Entonces, es cómo le cambiamos toda esa mentalidad de lo que vienen haciendo hasta ahora y cómo les decimos, no, existen entidades financieras que pueden cumplir con la regulación, que pueden ser amigas de los bancos, que pueden operar bajo un concepto de corresponsabilidad digital o de banking as a service y que podemos llegar juntos a crear un trabajo en unión para poder atender poblaciones que antes no estaban atendidas. Esas son las barreras más importantes. ¿Cómo lo hacemos? El mismo trabajo que hicimos en Colombia. Colombia es un excelente espacio para aprender a luchar contra los no. Tú en Colombia seguro tienes el no, segurísimo lo tienes. Entonces ha sido un proceso de educación bastante importante, la experiencia. Y sabes que Nicolás ha sido muy lindo porque he tenido la oportunidad de visitar a los países donde estoy abriendo operación varias veces y la gente está muy abierta a querer dar oportunidades a productos nuevos. Em, Además, los gobiernos están amparando de una manera importante la tecnología y los desarrollos tecnológicos en estos países que estoy mencionando. Si alguna persona de la industria tech me está escuchando, volteen a ver a Centroamérica como una gran oportunidad y también algunos otros países de Sudamérica que están necesitando y están buscando esa transformación. Y vámonos todos a trabajar en función de poder fortalecer el mejoramiento de los productos para las comunidades, ¿no? Eso me ha gustado mucho y creería que ese ha sido una de las motivaciones más grandes, ¿no? Aunque existen barreras, también existe ese querer transformarse y eso es importante para crear un modelo de negocio exitoso. Claro, se escucha a alguien que le motiva mucho los retos cuando dices todo eso. Sí. Hablamos de la evolución, ¿no? De cómo está escalando Avance.
Me gustaría escucharte de tu evolución como líder. En el sentido de que nos comentabas que tú creaste una empresa que tiene 220 empleados, tú tenías 40 personas a tu cargo y vuelves a empezar desde cero y ahora no sé cuántas personas trabajan para ti en Avance, pero es otro contexto, es otro tipo de empresa, tiene un tema de impacto social. ¿Cómo has evolucionado como líder? Hmm, Impresionante, Nicolás. Primero porque venía de un mundo, Nicolás, muy competitivo, donde el tema de los alimentos y el consumo masivo es un mercado altamente competitivo, que te enseña a estar despierto porque cualquier mal movimiento te agarra la competencia y te vuelve nada, te quitan el negocio y te sacan en instantes. Entonces eso te enseña a ser muy agresivo comercialmente. Y el hecho de ser agresivo comercialmente te vuelve agresivo como persona. Estar todo el tiempo no es a la expectativa, sino a la defensiva. No dejarme que nadie me toque mi espacio ni mi oportunidad. Cuando me traslado a este negocio de impacto social, a este modelo de negocio con impacto social, en donde entendemos que la monetización es sumamente importante y lo digo en todos los espacios que puedo. Yo le digo a la gente de la ONG, no diga que no va a monetizar porque si no usted no puede mantener una operación, nunca va a ser rentable. Es mentira, no es buscar un negocio en la pobreza, es generar modelos costoeficientes que permitan transformar la vida de otra persona. Pero eso no quiere decir que no seamos empresas rentables. ¿Mm? Y el hecho de empezar a hacerlo de esa forma y a empezar a preocuparnos un poco más de cuál es ese resultado que va a tener ese ser humano y cuál es es que Nicolás, si yo no le hago una transferencia monetaria a una persona un viernes a las 7 de la noche, en una dispersión, probablemente esa mujer con esos 2 niños no va a tener con qué dormir. Es aprender a liderar desde la importancia de que estamos atendiendo seres humanos que están en condiciones de vulnerabilidad. Son dos cosas totalmente distintas. El sentido de la responsabilidad, del que tú no te puedes acostar tranquilos si sabes que de ti dependía que ese recurso llegara a tiempo para que esa familia pudiese dormir, pudiese comer. Entonces ya no es un liderazgo desde el cómo nos comemos el mercado, sino es un liderazgo desde el cómo atendemos con amor, con buenos productos, de manera sencilla, un lenguaje tecnológico financiero que no es fácil, Nicolás. ¿Y cómo hacemos llegar ese mensaje a la persona para que la persona de alguna forma nos diga, gracias, lo logré, es fácil, sí puedo ir al supermercado a comprar con mi tarjeta, yo sí puedo hacer una historia crediticia, gracias porque me pude educar, porque pude acceder a un crédito, porque me están dando una oportunidad? Es un liderazgo desde la bondad y el amor que desde el negocio propio, desde la contextualización del arrancar. Y eso me ha hecho cambiar mucho a mí también como persona. Imagínate cómo puede ser una mujer que duró 15 años trabajando en un negocio donde no se dejaba quitar ni medio negocio, ni media oportunidad con un cliente. Eso me ha hecho a mí cambiar también mi contexto y que los negocios ahora no son tan rápidos. Mi negocio de alimentos era muy rápido porque la comida se vende todos los días. Tú todos los días vendes comida, todos los días. Los productos, los programas de inclusión financiera no se venden todos los días. Entonces, ese liderazgo desde la siembra, desde la siembra, desde la siembra, la siembra, la siembra, la siembra, la siembra, trabajando en la mentalidad
yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, imagínese cómo usted le transmite la información a una persona que vende perritos calientes en una esquina. ¿Cómo usted hace para bajar esa información hasta allá? ¿Cómo hace usted para poderle explicar y que esa persona le entienda lo que usted está diciendo? Y se sienta feliz y tranquila y confiada y con oportunidades. Entonces, las diferencias de los liderazgos han sido grandísimas, con una cantidad de aprendizajes impresionantes, donde el desarrollo de la paciencia y de la persistencia es impresionante, es impresionante. ¿Cómo lo desarrollaste esto, tema de paciencia? Todavía no la tengo todavía tan desarrollada. Nada, no sé, no sé, Nicolás. Yo siento que es aprender a entender, todos los negocios son distintos y necesitan un ADN diferente. Por eso es que existen personas que de pronto trabajan en una aseguradora y no les va tan bien, pero se van a trabajar, no sé, a vender otra cosa, a trabajar en otro rol y son supremamente exitosos. Todos los negocios no tienen el mismo ADN. Para ti, ¿cuál es la siguiente etapa de tu evolución como líder y como persona? Yo siento que quiero aprender a tener oportunidades de negocios en diferentes partes del mundo sin necesidad de que yo esté encima de todo. ¿Mm? Conocí en Inglaterra a una persona que fue ganadora en el Programa Mundial de Alimentos hace 2 años y lo llevaron, invitaron a participar. Él vende conexiones de Internet en una caja para ONGs, porque las ONGs, Nicolás, van a muchos territorios donde no hay Internet y si no hay Internet no sirve la educación financiera, no sirve la tecnología, no sirve nada digital. Y resulta que él nos hablaba y nos decía, no, es que yo tengo proyectos en 15 países y yo, ¿cómo haces? Decía, no, es que mi negocio es ir territorio por territorio con esa ONG con la que estoy trabajando y no preocuparme por el millón de personas, los millones de personas, sino por esa transformación de esa comunidad. Y yo decía, wow. Y me decía, Magret, aprendí a vivir en espacios cortos en cada uno de los países o trato de liderar desde lo que puedo y a mí eso me pareció, estamos acostumbrados o nos formaron o a mí me formaron para tener una empresa donde todos los días me levanto, me visto, me voy a la oficina, vuelvo y me arraigo a un mismo espacio y a una misma vía. A veces el Waze le dice tiene que irse por acá y uno sigue tanto la rutina que hasta el Waze se cansa de seguir la rutina. Entonces esa evolución está dada en cómo puedo yo generar programas en territorios con diferentes tipos de organizaciones en diferentes países a donde pueda llevar. Tengo un aliado maravilloso que está en 189 países y en los 189 países me apoya. Entonces, eso me ha hecho pensar que es lo que queremos vivir, ¿no? En algún momento poderle dar la oportunidad a mi hijo Salomón de tener una conexión un poco más multicultural en un país donde pueda aprender un poco más de idiomas al mismo tiempo y que pueda conocer un poco más de culturas y que desde esos países nosotros podamos conectar con diferentes partes del mundo donde podamos tener diferentes tipos de programas. Eso es lo que quisiera tener, lo que quisiéramos hacer. Bueno, pues mira, te deseamos muchísimo éxito para poder llevar tu solución a tantos países, 189 países. Entonces, la próxima vez que hablamos, ya me dices que ya estás en Sí, 189 países, ¿te ahí ya parece? sí, Visa está en 189 países y son los 189 países a donde podemos estar. Es una bendición para nosotros haber encontrado el acompañamiento de Visa, que hayan creído en el proyecto, y trabajar de la mano de ellos y mirar oportunidades juntos. Ha sido muy lindo, ¿no? Y yo pienso también
que es algo que no se ve mucho, Nicolás, también en la transformación del liderazgo, y es aprender a actuar en ecosistema, en que podemos trabajar en equipo, en que varias empresas se pueden unir en un mismo sentir para transformar una comunidad. Entonces imagínate uno poder llegar a una comunidad vulnerable que no tiene conexión de internet, con la cajita de internet que tiene un operador específico, la ONG que los caracteriza y los identifica, el operador financiero que soy yo, que les da programas de inclusión financiera, el apoyo del donante que les está dando una ayuda humanitaria y les está dando algún incentivo para emprender, que llegue el que conecta los paneles solares para poderles dar un poco más de luz y que esa comunidad se transforme. Eso es lo que queremos hacer. Unir partes, unir sentires, trabajo y generar bienestar para las personas a las que atendemos. En grupo, en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Fundamental. Me encanta que estamos acabando esta entrevista sobre este mensaje de impacto sistémico, ¿no? De colaboraciones sistémicas, de trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Margaret, por inspirarnos hoy en el podcast. Y pues ya, la siguiente vez que hablamos estás en 189 países, ¿vale? Dios permita, Nicolás. Ojalá podamos llegar a muchos países con esta solución y poder hacer realidad todos los sueños y que la gente siga recibiendo apoyos y ayudas económicas de otros gobiernos, de diferentes gobiernos en el mundo, para que puedan transformar sus vidas. Muchas gracias, Margaret. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.